Bueno, vamos a continuar con las principales aplicaciones del aprendizaje profundo. Como ya dije en el vídeo anterior, tampoco pretendo que esto sea una lista exhaustiva de qué hay nuevo ahora mismo en la inteligencia artificial o en el aprendizaje profundo, porque tendría que estar cambiando los vídeos día a día. Pero bueno, sí que me interesa que tengáis pues un poco de cultura general de qué cosas se están haciendo ahora con el Deep Learning. Y también pues os recomiendo estar un poco al día y ver un poco pues qué está pasando, ¿no? Entonces con este campo. Bueno, como principales aplicaciones decidí clasificarlas por campos, ¿vale? El primero es este que llamo NLP, que es Natural Language Processing, que es procesamiento del lenguaje natural. Y aquí pues estamos viendo grandes avances en muchísimos campos. Por ejemplo, traducción automática, cosa que era muy complicado hace unos años. Gracias al Deep Learning esto está mejorando mucho. Por ejemplo, páginas como DeepL, que utilizan modelos y hacen traducciones de muy, muy buena calidad. Reconocimiento del habla, es decir, ya estamos empezando a ver herramientas que pueden reconocer lo que hablas, obviamente, pues yo que sé, como cuando hablas con un asistente de voz, ¿vale? Y que combinado con la traducción automática, pues prácticamente ya estamos en el punto en que podrías tener una conversación con una persona que hable otro idioma en tiempo real, escuchando lo que él dice traducido y tú hablando y que se vaya traduciendo con un sintetizador de voz, ¿vale? Todo eso son aplicaciones que sin el deep learning pues no tendrían las capacidades que tienen en día y iremos viendo integraciones de esto en el futuro. Probablemente cuando veáis el vídeo pues habrá cosas más nuevas todavía y esto avanza la verdad que muy muy rápido. Bueno, otras aplicaciones como por ejemplo análisis de sentimientos de cara a saber, imaginaros analizar un texto para saber si, yo qué sé, opiniones, por ejemplo, de productos de Amazon, saber si alguien está contento con el producto que compró o no, hacer un análisis de estas cosas, pues las compañías muchas veces necesitan este tipo de tecnologías y las redes neuronales profundas son una herramienta muy potente para el análisis de texto en general. Bueno, generación de texto, esto estáis al día todos, ChatGPT y Google, perdón, GitHub Copilot, por ejemplo, para la generación de código fuente. Eh, a fecha de hoy sacaron también otra tecnología ahora que es capaz de generar código, pero ejecutarlo antes para ver si está bien, que eso era una cosa que es muy interesante. Es decir, cuando tú le pides a la máquina que genere una función, que haga lo que sea, ya no solo es que la genere, sino que la va a ejecutar y la va a probar y ver. Y si no le sale, pues puede generarla otra vez y de esta manera mejora la generación de código. Entonces, como programadores también, aquí vamos a ver muchísimos cambios en el futuro cercano, ¿vale? Ya están aquí, pero todas estas herramientas de aprendizaje profundo, estas redes, pues van a cambiar la manera en la que trabajamos. Bueno, clasificación de texto también en general, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con el texto hoy en día, arquitecturas que vamos a estudiar en este curso, como los transformers, pues la verdad que han supuesto un cambio muy, muy, muy importante. Bueno, en el campo de visión artificial, computer vision, pues hay también muchísimas aplicaciones de las redes neuronales profundas. Por ejemplo, detectar objetos, esto es importantísimo para tecnologías como por ejemplo el coche autónomo y demás. Segmentación de imágenes también para el coche autónomo, aunque también para pues, herramientas de edición gráfica como Photoshop y demás, pues están ahora sacando tecnología nueva que hace la edición de imagen muchísimo, muchísimo más sencilla, ¿vale? Pudiendo generar partes de la imagen, si necesitas una imagen de otro formato, pues generar esa parte que te falta, quitar cosas, poner cosas en imágenes, bueno, todo este tipo de cosas
gracias a este tipo de modelos, pues también para diseñadores gráficos, ilustradores, maquetadores, pues es un cambio total, ¿vale? Bueno, reconocimiento de caras, de cara a, pues a reconocer a una persona, pues tiene muchísimas aplicaciones también, ¿vale? Clasificación de imágenes en general, es decir, saber qué hay en una imagen, por ejemplo. Es decir, pues tenemos una imagen de un coche parado en un semáforo, lo que sea. Incluso de esta manera, combinando, que se ve mucho hoy en día también, texto e imagen. Es decir, tanto pasar una imagen a, texto, ¿vale? Como coger un texto y pasarlo a una imagen, que sería un poco lo que hacen las herramientas de generación de imagen, estilo DALI, que es el ejemplo que os pongo aquí, ¿vale? O Midjourney o Stable Difusión, que son modelos generativos que, pues, por ejemplo, si les pasas una descripción textual, como esta, por ejemplo, te puede generar pues una imagen que no existe, nueva, creativa y que de alguna manera pues concuerda con lo que nosotros le pusimos aquí, ¿no? Un astronauta montando a caballo en un estilo realista. Pues ahí veis una imagen de un astronauta montado a caballo que es realista, ¿vale? Podríamos pensar que, bueno, real obviamente está en el espacio, pero montando en un caballo, pero bueno, entendéis lo que digo, ¿no? Podemos pedirle otro estilo, podemos pedir estilo, no sé, manga, ¿vale? Y lo haría de otra manera. Bueno, ya os digo, las aplicaciones aquí también son innumerables y simplemente estas son por dar una pincelada sobre las que hay ahora mismo. Bueno, en el tema de audio también está habiendo una revolución, desde lo más básico como puede ser la clasificación de audio, desde pues, reconocer si un audio hablado por una persona tiene una emoción u otra, si tiene triste o está alegre o está emocionada o lo que sea, ¿vale? Hoy en día el procesamiento de audio con redes neuronales profundas pues está también teniendo una revolución. Clasificar sonidos en diferentes categorías, incluso clasificar géneros musicales, por ejemplo, de canciones, pues todo esto puede servir para, por ejemplo, sistemas de recomendación, estilo lo que se puede utilizar en Spotify y demás. Bueno, categorización de música, hay muchísimo, ¿vale? En cuanto a también temas de procesamiento de audio para estudios musicales, creación de audio y demás, pues se pueden hoy en día, por ejemplo, separar las pistas de canciones, es decir, tengo esta canción, dame solo la batería, solo la guitarra por separado, cosa que antes con filtros era muy mala calidad, pero ahora se puede hacer. Eh, bueno, el que esté interesado en el tema de audio, la verdad que hay una variedad de aplicaciones terrible. Reconocimiento de voz o síntesis de voz también, ya no solo reconocer la voz y transcribirla a texto, sino al contrario, ¿vale? Generar voz a partir de texto, generación de música, de canciones que combinado con la generación de estilo ChatGPT podríamos pues, componer música o que la IA compusiese música. Ya hay música compuesta por IA y, pues en realidad muchísimas aplicaciones, ¿vale? Os pongo, por ejemplo, un ejemplillo de una aplicación que salió justo hace unos días, ¿vale? Por ejemplo, Google Soundstorm, y bueno, pues es capaz de generar audio pues con esta calidad, incluso diálogos, ¿vale? A partir de un texto y demás. Fijaros que casi no se nota que es generado. Did you hear about Google's paper on Soundstorm? No, I must have missed it. What's it about? Well, it's a parallel decoder for efficient audio generation, Uh, so it can even be oh used yeah. to generate dialogues. Oh, interesting. Yeah, like this one was generated by Soundstorm. Wait, what? Bueno, veis que
que la calidad de generación es la verdad que increíble. Y bueno, esto puede servir pues para muchas cosas, ¿vale? Desde, imaginaros, podéis hacer un podcast en el que simplemente escribáis el texto o para lectura de audiolibros, pues no lo sé, ¿vale? Muchísimas aplicaciones interesantes. Hacer un transcript y luego simplemente que la máquina lo lea, etcétera, etcétera. Bueno, hay otras aplicaciones, ¿vale? Os pongo aquí que son interesantes. En el campo de la robótica iremos viendo también avances, ¿vale? Porque, pues, cómo integrar, porque ahora si os fijáis, un poco en lo que se está trabajando es, ¿vale? Pues, por ejemplo, ChatGPT está entrenado en texto, ¿vale? Sin más. Pero ¿cómo podemos llevar esto más allá y decir, oye, pues si yo tengo un robot, por ejemplo, que es capaz de ver, ¿no? A través de cámaras o de sensores, es capaz de escuchar y de procesar ese audio con quizás redes que sean capaces de procesar el audio y es capaz incluso, puede ser hasta tener sentir también, ¿vale? De alguna manera el tacto o cosas así. ¿Cómo podemos meter toda esta información sensorial y a partir de ahí hacer redes multimodales de alguna manera que puedan explotar todas estas cosas, no solo texto, ¿vale? Esto obviamente es el futuro, pero veremos seguramente integraciones de la IA muy avanzadas en cuanto a robótica. Bueno, otras aplicaciones, pues en el campo de la biología, de la medicina, para la creación de nuevos medicamentos, etcétera, etcétera. En la predicción meteorológica también esto va a avanzar mucho, ¿vale? Ahí en ese enlace os pongo, sabéis que, bueno, si no lo sabéis os lo digo yo, las predicciones meteorológicas son cálculos muy complejos porque son sistemas dinámicos y con la inteligencia artificial, estos cálculos se hacen en superordenadores, pero con la inteligencia artificial podemos reducir estos tiempos de cálculo muchísimo, ¿vale? Entonces va a haber seguramente avances en mejores predicciones meteorológicas y, y bueno, pues es otra aplicación que me parece muy interesante. Pues por ejemplo, temas de también conducción autónoma, que realmente esto es una amalgama de diferentes aplicaciones juntas, porque necesitamos desde la planificación a la visión artificial, a pues muchas cosas para poder hacer que un coche sea capaz de conducir, pues, por ejemplo, por una ciudad, ¿no? Veremos también la inteligencia artificial integrada en juegos, ¿vale? Ya lo iréis viendo seguramente si os gusta el tema de los juegos y demás, como pues los personajes estarán cada vez más controlados por inteligencia artificial y demás. Y bueno, ya os digo, podríamos estar hablando de esto horas, ¿vale? Pero no es el objetivo, simplemente que veáis que hay una gran cantidad de aplicaciones y seguramente vosotros pues estaréis al día y iréis viendo las nuevas cosas que vayan saliendo día a día.